Quería empezar este compartir hablando del camino que transitamos, aquel camino que hemos decidido tener como hijos de Dios, como seguidores de Jesús. Y me preguntaba, ¿qué es el camino? ¿Qué significa? Creo que todos tenemos una definición de lo que es el camino. Podríamos decir que es la ruta por la que andamos en nuestro día a día para desplazarnos de un lugar a otro, pero quise buscar una definición un poco más precisa, ¿no? Y se dice que el camino es la senda, es la vía, es esa ruta que toda persona transita a lo largo de su vida, ¿no? Donde se presentan decisiones por tomar, decisiones importantes, tal vez no tan importantes, aprendizajes que adquirimos, pruebas por las que pasamos, momentos difíciles, victorias, logros que nos van a llevar a crecer, donde en el paso a paso hay una transformación, ¿no? Donde hay consecuencias ya sea para bien o para mal, ¿no? Y donde llegamos a descubrir cuál es el propósito de nuestras vidas. Y ese camino por el que transitamos, por el que andamos, hay que resaltar que tiene un punto de partida y una meta. Tiene un inicio y un punto de llegada. Tiene un principio y un final, ¿no? Y meditaba que todos en este momento, sin excepción, nos encontramos transitando por ese camino. Todos nosotros ya hemos partido, ya hemos iniciado ese camino. Actualmente estamos transitando por él, pero es un camino personal, ¿no? Y me preguntaba, ¿yo cómo está mi camino? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Quisiera preguntarte, ¿cómo está tu camino? ¿Hacia dónde estás yendo? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Qué camino estamos siguiendo? ¿Cuál es tu meta? ¿A dónde anhelamos llegar? ¿En qué basas esa meta? ¿En qué basas tu caminar? ¿Estamos siguiendo a nuestro mayor ejemplo, a Jesús? ¿O estamos siguiendo las costumbres, la corriente de este mundo? ¿Estamos siendo jalados por ella? Y estas preguntas son importantes y necesarias para reflexionar durante nuestra adolescencia, nuestra juventud, o ya sea en la etapa en la que nos encontremos, ¿no? Porque nuestro camino va a depender dónde nos vamos a encontrar en los próximos meses, en los próximos años. Determinarán cuánto habremos avanzado, cuánto habremos crecido, ¿no? Y determinarán si llegaremos a esa meta que nos hemos trazado. En la Biblia podemos encontrar que hay dos caminos. El Señor Jesús fue claro, nos lo dijo de una manera muy directa en el libro de Mateo, en el capítulo 7. En ese momento, Él se encontraba dando el sermón del monte. Y no se lo daba a unos pocos. La palabra nos dice que se lo daba a una multitud, ¿no? Donde ilustró varias enseñanzas acerca de nuestra fe, de cómo debemos comportarnos, de cómo debemos orar. En conclusión, nos dio a conocer cuál es la voluntad de Dios, de nuestro Padre que está en los cielos. Y nos dio a conocer de que debemos poner por obra todas esas enseñanzas, ¿no? Y quería resaltar lo que dijo en el verso 13. Dice, entrad por la puerta estrecha, ¿no? Es decir, entrad por la puerta angosta. Y Jesús nos dice el por qué. Continúa diciendo, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, ¿no? Nos dice entonces que el camino que nos lleva a la perdición, ¿cuál es? El camino ancho, el camino fácil. Y continúa diciendo algo que personalmente a mí me parece muy triste. Dice, y muchos son los que entran por ella, ¿no? Y muchos son los que podríamos decir son engañados y transitan
por ese camino. Y a continuación en el verso 14 nos dice cuál es el otro camino. Dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva ¿a dónde? Que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Entonces, como hemos leído, podemos ver que hay dos caminos. Primero está el camino espacioso, el camino ancho, el camino fácil, ¿no? Que nos lleva ¿a dónde? A la perdición, nos lleva a la muerte. Donde muchos, dice, donde la mayoría son los que andan por él. Y por otro lado, tenemos el camino angosto, ese camino estrecho, ese camino difícil, pero que ¿a dónde nos lleva? A la vida, dice. Y pocos son los que lo hallan, los que caminan por él, ¿no? Y meditaba en lo que dice nuestro Señor Jesús. Dicen que pocos son los que hallan esa puerta estrecha, ese camino angosto. Y esos pocos somos cada uno de nosotros. Los que estamos acá, somos parte de ese grupo, los que estamos escuchando esta porción de la palabra. Y somos, ¿qué podríamos decir? Somos dichosos. ¿Cuánto nos consideramos dichosos de conocer ese camino? Amén. Somos bienaventurados, somos afortunados de conocer ese camino, esa verdadera vida, ¿no? La palabra nos dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, somos nación santa, una nación separada, pueblo adquirido por Dios, somos príncipes de su pueblo, que nos ha revelado ese camino para que nos dé ¿qué? La verdadera vida. A veces no nos damos cuenta de la bendición que tenemos, ¿no? De conocer ese camino, de poder transitar por él, de saber que es un camino que nos va a llevar más allá de este tránsito que tenemos aquí en esta tierra, que nos va a llevar esa vida eterna, ¿no? Y nos deslumbramos por lo que el mundo nos ofrece, por lo que nos venden como ese camino ancho, ¿no? Por esos, no sé, anhelos que pueden despertar en esa ráfaga, en esa lluvia, en ese bombardeo de redes sociales que podemos estar viendo en el día a día, ¿no? Anhelando seguir esas costumbres, esos hábitos del mundo, imitando lo que hacen ellos para tener ¿qué? Una aceptación del hombre, en lugar de buscar la aceptación de nuestro Dios, ¿no? Y ¿saben qué? Podemos llegar hasta el punto de dudar y correr el riesgo de desviarnos de ese camino. Es por eso que debemos ser conscientes. Es por eso que muchas veces nuestra naturaleza tiende a que querramos ir por el camino fácil, ese camino que nos promete placeres, riquezas inmediatas, temporales, rechazando el camino que hemos leído, que implica un esfuerzo, que implica una dificultad, pero que va a ser para nuestro bien. Trataba de aterrizar un poco esos sentimientos y pensaba que muchas veces podemos estar confundidos y hay en nosotros tal vez pensamientos como que ya no quiero ir a la reunión, pues, ¿no? De los jóvenes. Me tomo una hora venir hasta acá, otra hora, son 2 horas el fin de semana. Nos sentimos cansados, ¿no? Ya no queremos leer la palabra, tenemos en nuestro criterio mejores cosas que hacer. Hemos comenzado con unas ganas de completar una lectura de tapa a tapa de la Biblia, pero nos vamos cansando en el día a día. Mejor veo una película. Ya no hay un esfuerzo, ya no valoramos ese camino, esa salvación. Ya no le damos esa importancia que requiere, ¿no? Ya no queremos servir, ¿no? Preferimos otras responsabilidades, ¿no? Sin embargo, hay que resaltar, como se dijo, que todas las cosas buenas en esta vida requieren de un esfuerzo. Al Señor le gustan los jóvenes, los muchachos, las chicas esforzados.
Y hablando de este camino angosto, yo quiero resaltar para los que hemos tal vez estado en ese camino ancho y luego hemos conocido ese camino angosto por la misericordia de Dios, que no hay mejor camino donde podamos tener de ese gozo, donde podamos tener esa verdadera vida, esa paz, esa esperanza, esa alegría. Y nuestro Señor Jesús, esta misma porción en el libro de Lucas, nos dice esforzados. Si el Señor Jesús nos lo dice es porque requiere que nosotros tomemos de ese esfuerzo, que pongamos de ese trabajo, que pongamos esa mano a la obra para poder estar en ese camino. Debemos poner de nuestra parte, ¿no? Y sobre todo, ¿saben qué? Debemos de poner de nuestra parte para cuidar de esta salvación que se nos ha dado, para, en verdad, poner un escudo que lo demás no afecte y que haya en nosotros el deseo de querer desviarnos. Y sobre todo, ¿saben qué? En estos tiempos en los que se están presentando que muchos creyentes se alejan de Dios, ¿no? ¿Y cómo se alejan de Dios? Siendo confundidos sabemos que hay esas ideologías, esas doctrinas, hay artimañas que el enemigo utiliza, hay, hipocresías, hay todo tipo de mentira que el enemigo está lanzando para que muchos de sus escogidos, muchos sean desviados, para que vayamos por ese camino ancho, que, perdón que sea que es tan repetitivo, pero que vayamos por ese camino ancho que nos lleva únicamente a la perdición, que nos lleva a la muerte, a estar separados de Dios, ¿no? Y es por eso de que en este tiempo es que nosotros necesitamos estar más apercibidos que nunca, debemos estar más alertas que nunca, debemos tener ese discernimiento porque podemos caer en esos pensamientos del mundo en el que piensan de que, bueno, no está mal el camino que ellos están llevando. Podríamos caer en ese tipo de ideas y en verdad la Biblia es tan amplia, es tan sabia que nos lo advierte en los Proverbios. En el capítulo 14, en el verso 12, se nos dice: hay camino que al hombre, es decir, que a la persona, que al joven le parece derecho, pero su fin, ¿qué es? Pero su fin es camino de muerte, ¿no? Es un camino donde hay dolor, donde hay angustia, donde hay aflicción, donde no hay esperanza, donde no hay paz y donde hay una muerte espiritual, una separación de Dios. Y podrías decirte que, no sé, en algún momento todo lo que te estoy diciendo es algo que te parece que no está mal. O sea, oye, José, no seas tan exagerado, ¿no? De verdad lo que tú me estás diciendo ya es una valla muy alta. Pero, ¿saben qué? Si nosotros pensamos así y nos desviamos por ese camino y pensamos de que en verdad no nos va a pasar nada, si tratamos de coquetear, ¿no? Si somos engañados de una manera sutil, tarde o temprano, ya sea pronto o tarde, va a haber una consecuencia. Y va a ser una mala consecuencia, nos va a ir mal. Ya no vamos a tener esa paz, ya no vamos a tener al menos ese gozo. Vamos a querer retroceder el tiempo y vamos a decir, ¿cómo no escuché el consejo que me dio, ¿no?, tal anciano, que me dio un hermano mayor en la fe? Hay que resaltar que para poder estar verdaderamente en el camino estrecho, en el camino de la vida, debemos, ¿saben qué?, temer al Señor. Yo les hago una pregunta: ¿cuántos tememos realmente al Señor? ¿Cuántos tememos de no cumplir su palabra, de no obedecerle? Y ¿saben qué? Para poder permanecer en ese camino debemos tener la sabiduría de Dios, recibir esas revelaciones que vienen de lo alto,
cuando recuerdo esta porción, el Señor pone en mi mente esa palabra que es muy conocida que dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Muy bien, Sebas. Y de verdad que en medio de esas dudas, en medio de esa oscuridad en la que podamos estar pasando, en medio de esa incertidumbre, en saber, ¿estará bien el camino estrecho? Vayamos a la palabra y la palabra será luz en nuestro caminar. Será una lumbrera. O sea, una lumbrera no es algo pequeño, es de verdad algo que alumbra todo nuestro alrededor, que nos muestra cuál es el sendero, por dónde estamos yendo. Si conocemos la sabiduría de Dios, su palabra, si tenemos temor, vamos a saber qué decisiones tomar. Vamos a saber cuándo debemos esperar en ese camino, las prioridades que debemos considerar, qué debemos dejar pasar y que no se vuelvan en caprichos. Vamos a poder poner delante de la palabra cualquier duda que podamos estar teniendo. Mientras veía este compartir, meditaba que hay un punto importante en cada uno de nosotros en el caminar, y es con quiénes andamos. Hay una porción en la palabra que dice en el capítulo 13 de Proverbios, en el verso 20, dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado, ¿no? ¿Y quiénes son nuestros amigos? ¿Quiénes son nuestros verdaderos amigos? Las personas con las que normalmente pasamos tiempo, ¿no? Ya sea en el colegio, en el instituto, en la universidad, en el trabajo, donde pasemos la mayor parte del tiempo. ¿Quiénes son esos amigos? ¿Cómo nos dejamos influenciar? Esta porción nos dice que si nos juntamos con sabios, con hermanos, creyentes que tienen esa misma dirección, que buscan de Dios, dice, seremos sabios. Tendremos ese temor del Señor y buscaremos cumplir su voluntad, y esa voluntad que es perfecta, que es agradable, que es buena para cada uno de nosotros, ¿no? Y ¿saben qué? Seremos animados también en buscar al Señor. No sé cómo estamos buscando al Señor en este momento, pero si nos juntamos, si es que en verdad hay ese deseo de estar en ese camino, de atesorarlo, de cuidarlo, si en verdad nos unimos como grupo, si de repente estás andando solo o sola, vas a tener una mayor pasión, vas a tener una mayor ganas de estar en ese camino. Es importante considerar las personas con las que estamos, ¿no? Porque hemos leído en la segunda parte de este verso, dice, mas el que se junta con necios, ¿qué dice? Será quebrantado. Es decir, se lastimará, sufrirá daño, tendrá dificultades, saldrá mal parado, ¿no? Se desviará del camino e irá ¿a dónde? Al camino ancho, y por consecuencia estará perdido. Y de verdad que vemos cómo se cumple. Hay muchos proverbios que hablan del camino, hablan sobre cómo podemos desviarnos, ¿no? Y hay uno que expresa cómo podemos cambiar de ese camino, que es el camino estrecho, a ese camino ancho que nos lleva a la perdición. Dice que la insensatez, ¿no? La necedad, es decir, la falta de sabiduría del hombre, tuerce su camino, ¿no? Es decir, cambia su rumbo completamente. ¿Para qué? Para mal. Y luego, dice, y luego contra Dios se irrita su corazón, ¿no? Y muchas veces como jóvenes no escuchamos los consejos, no escuchamos la sabiduría de Dios, leemos su palabra y cuando recibimos un mensaje no le damos la importancia, lo dejamos a un lado, ¿no? Pero
si no hacemos caso, ¿qué habrá? Habrá consecuencias malas. Y esas consecuencias malas de esas malas decisiones, como jóvenes nosotros tendemos ¿a qué? A echar la culpa a los demás por esas caídas. ¿Y qué dice? Y nos irritamos, y se irrita el corazón contra Dios por esos sufrimientos, por esas malas consecuencias. Entonces me ponía a pensar, en verdad, qué importante es tener buenos amigos en el caminar. ¿No? Me preguntaba con quién nos estamos juntando, quiénes son nuestros amigos. ¿Nos animan a seguir a Dios? ¿No? ¿Respetan mi decisión, respetan mi fe o todo lo contrario? O tal vez también me ponía en el otro lugar, ¿no? ¿Estoy siendo un buen amigo? ¿Estoy tratando de animar a las demás vidas? ¿Trato de compartir más de Dios? ¿Doy un buen consejo en base a la palabra, en base a la necesidad que tienen? ¿Brindo la ayuda, brindo el tiempo que necesitan cuando lo requieren en momentos difíciles? Y mientras leía ese verso, el Señor ponía en mi corazón el ejemplo de Daniel y sus amigos, ¿no? Entonces vemos que en ese ejemplo ellos eran un grupo muy unido. Estaban en un momento muy difícil. Estaban en un momento donde se presentaba el cautiverio del pueblo de Israel en Babilonia, ¿no? Y ¿por qué meditaba de que muchas veces siempre se toma el ejemplo de Daniel y sus amigos? Pero es porque a lo largo de la palabra son muy pocos los ejemplos de jóvenes decididos en seguir a Dios. Sí hay, pero no son muchos, ¿no? Y aquí en el libro de Daniel podemos ver la determinación que tenían ellos a su corta edad. Eran jóvenes que tenían una pasión por el Señor, por seguir ese verdadero camino, por más presiones que recibían, por más amenazas de muerte, ¿no? Y en la Biblia vemos un momento en el que se vio la importancia de tener amigos que dependen de Dios, que buscan a Dios, que nos animan a seguir al Señor, ¿no? Dice la palabra, no está en la proyección, pero dice la palabra que Nabucodonosor había hecho una sentencia contra todos los sabios, astrólogos, encantadores y demás para que le revelen el sueño que a él se le había olvidado, ¿no? Entonces no se sabía cuál era el sueño y él quería que le digan el significado, ¿no? Y como no daban con la respuesta, Nabucodonosor mandó una sentencia, mandó un edicto de matar a todos los sabios, a todo ese grupo de encantadores, ¿no? Hasta que dice que Daniel intervino. Daniel siendo un joven. Y la palabra dice que luego se fue a Daniel, después de escuchar qué es lo que estaba pasando, este edicto de Nabucodonosor, y se fue a su casa y dice, e hizo saber lo que había pasado, ¿no? A Ananías, Misael y Azarías, dice sus compañeros, podemos decir sus amigos, para que pidiesen ¿qué? Misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces dice que el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y ese es el Dios que tenemos, es un Dios vivo, un Dios que cuida de sus hijos, un Dios que responde, un Dios que dice la palabra no quiere que ninguno de nosotros perezca. Y eso no fue solamente un milagro aislado, porque sabemos también que sin Daniel, Misael, Ananías y Azarías, cuando fueron rescatados, ¿de dónde fueron rescatados? ¿Se acuerdan? Del horno de fuego. ¿Y por qué fueron rescatados del horno de fuego? ¿Por qué los pusieron en ese horno de fuego? ¿No? Porque ellos no querían agradar a Nabucodonosor, ellos buscaban agradar a Dios. Ellos no querían arrodillarse ante esa estatua que se había mandado a preparar, ¿no? La Biblia nos da un mensaje muy importante, nos dice, cuando ya estamos convertidos, cuando seguimos a Dios, nos dice que se conviertan ellos a ti. Y tú, es decir, nosotros, no nos convirtamos a ellos. Ni aún, como en este caso, cuando estemos
bajo presión para ir a un horno de fuego, ni aún cuando sea la situación, el problema que se presente en nuestras vidas. Hemos hablado del camino ancho, ese camino que lleva a la perdición, pero quisiera que ahora hablemos del camino angosto, ese camino que lleva a la vida, ese camino que nos da ese gozo, esa esperanza, esa paz, que son pocos los que lo hallamos, ¿no? Y uno de los versos más reveladores de la palabra, ¿no? Y no solo revelador, sino que nos da esperanza, se encuentra en el libro de Juan, ¿no? Que refleja una de las definiciones más bonitas del camino. Y previamente Jesús les había dicho a sus discípulos que Él se tenía que ir, a prepararles lugar a ellos en la casa de su Padre, en la casa de Dios, ¿no? Y uno de esos discípulos, le preguntó a Jesús, ¿no?, quien fue Tomás, ¿y cuál es ese camino? Le dijo, ¿cuál es ese camino que debemos de seguir para poder llegar hasta allá, ¿no? Y Jesús le dice en Juan, en el capítulo 14, en el verso 6, le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces meditaba que muchas veces cuando nosotros rechazamos ese camino estrecho, estamos rechazando a Jesús. Jesús nos invita a que vayamos por ese camino. Jesús, ¿saben qué? Muchas veces lo sabemos, pero a veces lo olvidamos, lo tenemos por sentado, a veces necesitamos que nos lo recuerden, pero sabemos de que Jesús es el Hijo de Dios que vino a este mundo por amor. Él vino aquí, ¿para qué? Con un propósito de darnos todas esas enseñanzas que nos presentó en 3 años. Él vino para humillarse, vino para morir con un solo propósito, para que conozcamos de ese camino, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga. Amén. Él vino para rescatarnos, Él vino para mostrarnos esa ruta, para decirnos, ¿sabes qué? Álvaro, este es el camino, sígueme. Hay muchos nombres que se le da a Jesús, aparte de que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es la luz. Pero ¿saben qué? Él es el buen pastor, Él es nuestro buen pastor. Tal vez puedes pensar de que estás solo, que estás sola, que quieres hacer las cosas bien, quieres ir por ese camino estrecho, pero no puedes, te falta fuerza. Dices, es difícil, Señor, ¿no? Puede ser que no tengas amigos que buscan a Dios. Has dejado todo, te sientes solo, te sientes sola, pero déjame decirte que no estamos solos. Jesús es nuestro buen pastor. Jesús solo está buscando corazones dispuestos que dependan de Él y que quieran estar con Él. Y Él solo necesita eso. Y Él te hará entender el camino por el que debes andar, por el que debemos andar. Su palabra dice, yo le creo, sobre ti, sobre mí, sobre nosotros fijará sus ojos. Él no dejará que ninguna de sus ovejas sea arrebatada de su mano. Hay alguien que se sintió así, hay alguien que conocía quién era ese camino. Y fue el rey David quien escribió el Salmo 23. No se sabe en qué momento lo escribió. Algunos dicen que fue de joven, otros estudiosos dicen que fue cuando estaba siendo perseguido por Saúl, uno ya en sus últimos años, pero a mí me gusta pensar que fue de joven. A mí me gusta pensar que fue cuando él, siendo un pastor de ovejas, conocía y sabía cuál era ese corazón, cuál era el atributo de ese pastor. Y él escribió este Salmo 23, ¿no? Él sabía que en este caminar tendría oposición, habrían pruebas, pero
lo quiero leer de una manera muy rápida, no sé si me pueden acompañar. Dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. No sé si es que en algún momento tú estás sufriendo, has vivido una aflicción, pero recuerda que el Señor nos lleva, te llevó a esos delicados pastos, te hizo descansar, te dio reposo, dice, confortará mi alma. Y solamente Él es quien nos da de esa paz verdadera. Y dice, me guiará por sendas de justicia, me guiará por esa senda estrecha, por amor de su nombre. Él no me dejará solo por su misericordia, por su fidelidad, porque nos ama y no quiere que nos perdamos. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aunque tenga que pelear con Goliat, aunque se presenten gigantes, Él estará con nosotros, estará contigo, estará conmigo. Dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando con tu Espíritu Santo. Y dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor, ¿qué dice? Moraré por largos días. Invito por favor a los hermanos de la alabanza. El Señor está haciendo un llamado en esta noche. Él quiere que hagamos una pausa. Él quiere que meditemos cómo estamos caminando, por qué camino estamos transitando. Él está llamando a una nueva generación que lo busque, a una generación que quiere estar más cerca de Él, que lo anhele, que lo ame de verdad, que en su corazón esté el no perderse, el perseverar hasta el final. No sabemos cuántos años vamos a vivir. No sabemos en qué momento terminará nuestro camino. Somos la minoría. Son muchos los que van por ese camino ancho. Pero el Señor nos está llamando y nos dice que ese es el camino de vida, el camino para poder estar con Él en una eternidad. Y Él nos dice que volvamos a Él. Hoy nos da una nueva oportunidad, como dice en el libro de Jeremías, en el capítulo 6, verso 16. Y nos dice a cada uno de nosotros, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, preguntad por las sendas de aquellos que dieron su vida, que se esforzaron, que trabajaron, únicamente para agradar a Dios, porque sabían de que ese era el camino de vida, esa salvación. Dice, y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Así es que seamos los que perseveramos con nuestras pocas fuerzas, que en esta hora sepamos de que aunque venimos con corazones débiles, temerosos, cansados, confiemos en el Señor. Él es nuestro buen pastor. Él quiere darnos de ese camino. Así es que vamos a ponernos de pie, vamos a cantar una alabanza, vamos a darle las gracias porque Él ha prometido que hallaremos el verdadero camino, que Él estará con nosotros y que su bien, su misericordia nos seguirán todos los días de nuestras vidas.